en las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Este instrumento internacional ya incluso nuestros conferencistas los tocaron el día de ayer, pero hoy vamos a abordar bien a fondo el Tratado de Beijing y cuál es la necesidad que existe desde hace mucho tiempo para ampliar esos derechos patrimoniales y morales de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre todas sus interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, incluidas en películas, en videos, en programas de televisión. Como ya lo mencionaba el día de ayer Paolo Lanteri, y hoy vamos a entrar a analizarlo, es un instrumento internacional que entró a vigor hace poco, el 28 de abril del 2020. Y para el efecto y para hablar de este tema tenemos a Federico Duret, que es un experto en la materia, es premio extraordinario de máster de propiedad intelectual al mejor estudiante académico de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es director general de la Unión de Autores y Artistas Audiovisuales del Ecuador, UniArte, Sociedad de Gestión, y miembro del API Ecuador. A su vez, es consultor externo en entretenimiento y nuevas tecnologías en el estudio jurídico Puente y Asociados, y socio cofundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, miembro de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y de la Asociación Española de Derechos de Autor del Entretenimiento. Sin más preámbulos, Federico, bienvenido y te damos la palabra para tu presentación. Muchísimas gracias. Listo, Lina, muchísimas gracias por coordinar este evento. Gracias también a Sebastián, obviamente, y a el API por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir panel con dos profesionales a los que admiro, tanto Álvaro Hernández, que fue profesor mío en esa maestría, como al doctor Alfredo Corral, y también muy agradecido a Senadi por la organización, especialmente a Santiago Ceballos y Ramiro Rodríguez. Para abordar este tema yo voy a compartir pantalla, entiendo que ya se debería de estar viendo y efectivamente, tal y como comenta Lina, tanto ayer como hoy ya se habló por encima del Tratado de Beijing, ¿no? El último de los tratados de Internet en el que por fin se abre la puerta a la protección internacional por la vía del derecho de autor a los actores, ¿no? A obtener este tipo de protección que ya tenían reconocidos tanto los autores como los intérpretes en fijaciones de fonogramas desde hace 50 años en el caso de los músicos. Entonces, nada, yo sin más dilación, lo mismo que Álvaro comentaba, que hay que hablar de presente y futuro con respecto a estos desafíos del entorno digital, yo primero voy a hablar un poco del pasado para meter un poco el contexto adecuado respecto a por qué es tan importante este tratado y cómo, digamos, sienta un importantísimo precedente de cara al reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los actores, que hasta ahora siempre habían sido objeto de una injusta discriminación, ¿no? Los antecedentes de este tratado pues vienen evidentemente, como en materia de propiedad intelectual siempre sucede, con respecto a los avances tecnológicos, ¿no? Cuando los primeros actores interpretaban sus papeles en los teatros ante ese público presente y una vez caía el telón, pues las creaciones intelectuales que ellos hacen, que es la interpretación, moría en ese momento, evidentemente a través del contrato que firmaran con pues, los representantes teatrales, los directores y dueños de las salas y demás, el régimen laboral y civil era suficiente. Pero claro, una vez llegan avances tecnológicos que permiten en primer término pues, la fijación de sus interpretaciones en películas de celuloide y luego todo el resto de avances tecnológicos en los que ya, digamos que con Internet y esta consolidación del derecho de puesta a disposición, pues ya se empiezan a hacer explotaciones masivas, evidentemente estos regímenes son insuficientes y empiezan las primeras reivindicaciones de estos titulares de derechos, ¿no? Al principio, ellos como creadores, porque el actor siempre es creador, de hecho, me gusta mucho esta frase de Javier Bardem en la que se demuestra cómo cada interpretación es única y por eso merece ser objeto de propiedad intelectual. En esas primeras reivindicaciones ellos, digamos que aspiraban a tener unos derechos similares a los que tenían ya reconocidos los autores a través del convenio de Berna. En la primera revisión del convenio de Berna del año 48 se les descarta la autoría, no son titulares originarios autores, pero sí que se aspira a que se les vaya a reconocer un derecho asimilado al que tienen estos autores, ¿no? Y de ahí ya se empieza a sentar la base de lo que son los derechos conexos, ¿no? Derechos que tienen estos intermediarios necesarios para que la interpretación llegue al público. ¿Qué es lo que sucede en la Convención de Roma? Por primera vez se regulan estos derechos. De hecho, los actores
encabezan la lista de definiciones del artículo 3 como artistas, ¿no? Porque lo primero que se dice es el que represente, haciendo clara alusión a los actores. En el artículo 7 se les reconocen derechos patrimoniales a esos artistas, pero sin embargo el artículo 19 excluye las fijaciones audiovisuales, ¿no? Dice que una vez que el autor, el artista, autoriza que su actuación se incorpore en una fijación audiovisual, no aplica este artículo 7 en el que se le reconocen derechos patrimoniales, con lo cual quedan desprotegidos. De ahí nos vamos a los tratados de Internet, tanto el TODA, que es el de derecho de autor, como especialmente el TOIEF, ¿no? En el que nuevamente pues, se regula la fijación de las interpretaciones que son fijadas en fonogramas, pero nuevamente se deja fuera a los artistas del audiovisual. De ahí se llega al compromiso de que hay que celebrar una conferencia para proteger los derechos de estos titulares. Se celebra la conferencia en el año 2000 y ¿qué sucede? Se llega a un acuerdo en 19 disposiciones sustantivas de las 20 que a día de hoy existen en Beijing, y ahí entra precisamente en juego el famosísimo artículo 12 que ya ha mencionado Álvaro, ¿no? En el que básicamente no se llega a un acuerdo porque esto regula el régimen de ejercicio de esos derechos y de quién es la titularidad en origen, y aquí se enfrentan dos sistemas bien diferenciados, que es el sistema anglosajón, ¿no? El del copyright con la presión de las grandes majors de Hollywood, en las que se sigue el esquema de la obra por encargo, ¿no? El Work Made for Hire, en el que la titularidad en origen siempre va a ser del productor audiovisual, versus los sistemas continentales de derecho de autor, como en Europa y América Latina, en los que estos creadores tienen derechos en origen. Con lo cual, no se llega a un consenso y después de eso, finalmente, en el año 2012, el 24 de junio, se consigue llegar nuevamente en una nueva conferencia diplomática celebrada en Beijing. Por fin se llega a un acuerdo en el que veremos cómo se consiguen confluir estos dos sistemas a través del régimen flexible del artículo 12, que junto con el 11 sin duda constituyen el corazón de lo que es el Tratado de Beijing. Este es un esquema muy básico del tratado. Evidentemente, teniendo 20 minutos para exponer, es imposible revisar todo el articulado. Yo me voy a centrar especialmente en las disposiciones sustantivas, ¿no? Que son las que regulan pues, los derechos de los artistas, y en concreto en esos derechos sustantivos. No vamos a entrar en temas de trato nacional, limitaciones, duración y demás, porque creo que la gran novedad que sienta el Tratado de Beijing precisamente es el que se reconozcan tanto derechos morales como patrimoniales, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en estos derechos sustantivos, que son precisamente esas facultades de control que se les da a los intérpretes del audiovisual sobre la explotación de sus interpretaciones, y lo vamos a ver en dos bloques. ¿Cómo están regulados los derechos morales en el Tratado de Beijing? Voy a hacer también mención brevemente a cómo están regulados en esta normativa vigente en el Ecuador, para dejar sentado que, bueno, que el Tratado de Beijing, como todo este tipo de instrumentos internacionales, evidentemente supone una norma de mínimos, ¿no? Ellos establecen un piso sobre el que las legislaciones de los Estados miembros que se quieran adherir tienen que igualar o superar. En el caso de Ecuador veremos que lo supera incluso, con lo cual pues hay premura, ¿no? En que de una vez nos adhiramos a este instrumento internacional. Los derechos morales de los artistas, al igual que los de los autores, como todos sabéis, en el caso de los artistas hay dos reconocidos en el Tratado de Beijing, que son principalmente derechos para que se les reconozca como titulares de sus interpretaciones y que, digamos, se respete la integridad de esa interpretación, pues impidiendo modificaciones o de formas que puedan afectar a su reputación como artistas. Estos son los dos derechos morales que tienen reconocidos los artistas del audiovisual a través del Tratado de Beijing. En el caso del derecho moral de paternidad, tiene una vertiente tanto positiva como negativa. Esto es muy importante, es decir, primero que se les reconozca como ellos quieren. Evidentemente no hay por qué poner el nombre del número de la cédula de identidad, es decir, se les puede reconocer con su nombre o nombre artístico o bajo seudónimo, pero este derecho moral de paternidad también les da la facultad de impedir su mención cuando ellos quieran. ¿Qué sucede con el Tratado de Beijing? A diferencia de cómo está regulado para los autores a través del convenio de Berna, y también pues, a través de cómo está regulado para los músicos, ¿no? Tenemos que hay una limitación porque este derecho no tiene que ser ejercido y puede ser omitido siempre en función de la manera de utilizar esa interpretación o ejecución. Realmente, ¿qué es una omisión que venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución? En la guía de la conferencia diplomática de las actas de 2000, que es donde se empiezan a negociar estos derechos, no te dice nada, pero sí que tenemos algunos antecedentes a través de tanto la guía del convenio de Berna
como de las actas de las conferencias de Ginebra, ¿no? Para el Tratado de Fonogramas, en las que, por ejemplo, se pone como ejemplo la radiodifusión que se haga de la interpretación de los músicos de una orquesta sinfónica, ¿no? Evidentemente, ejercer el derecho moral de paternidad de todos esos músicos de 36, 37, 40 violinistas rusos haría que el ejercicio del derecho moral de paternidad sea más largo que la radiodifusión de la obra en sí, con lo cual ahí sí vemos una omisión que puede ser por razones de practicidad clara. También lo dice la guía del convenio de Berna, ¿no? Que cuando el ejercicio de este derecho sea poco práctico a efectos de la explotación de la obra, no tiene por qué ser ejercido. Pero ¿qué sucede en el caso del audiovisual? Es muy habitual en televisión, porque en la tele el tiempo es oro y evidentemente todos los ingresos vienen de pauta publicitaria. En el caso de la radiodifusión de películas, de la comunicación pública, suele haber omisiones en los títulos de crédito o una aceleración excesiva. Yo creo que en este caso no es comparable a la omisión de los 36 violinistas rusos, con un derecho moral de paternidad reconocido a los artistas y actores principales, por lo menos, sí que deberían aparecer en los títulos de crédito. Con lo cual aquí estamos viendo que dentro de esa práctica normal de la industria, este tipo de afectaciones yo sí entiendo que pueden atacar el derecho moral de paternidad. Aquí vemos cómo está reconocido en el COESTI, el Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, que es la legislación en materia de propiedad intelectual del Ecuador, que el reconocimiento es pues, exacto, ¿no? También se incluye esta limitación de la omisión determinada por el modo en que se utiliza la interpretación y ejecución. ¿Qué sucede con el derecho moral de integridad? Y aquí sí que viene la principal diferencia con respecto al Tratado de Fonogramas y respecto a los músicos, ¿no? Porque a través de esta declaración concertada, lo que te dice es que hay una serie de modificaciones propias de la industria audiovisual, que esto además viene, pues evidentemente, por la presión también de las majors de Hollywood, ¿no? Para permitir una serie de modificaciones que no van a ser consideradas como una modificación que sea objeto de afectación al derecho de integridad, ¿no? El permitir la edición, compresión, doblaje, formateado. Esto se hace por razones evidentes de adaptación a nuevos formatos, ¿no? Pasar el CinemaScope a pantallas de plataformas digitales, el permitir en televisión la publicidad insertada, ¿no? En la que de repente aparece en mitad de la pantalla el anuncio de la serie que van a poner a continuación. Ahí entran en juego las presiones de los organismos de radiodifusión. Pero es que además te dice que los cambios han de ser objetivamente perjudiciales. Esto es una novedad porque, bueno, ¿qué se entiende por objetivamente perjudicial? Evidentemente será el juez el que tenga que valorar. Y además el uso de nuevas tecnologías o nuevos medios que modifiquen o que formateen también tampoco va a ser considerado como modificación, con lo cual nos encontramos que a través del Tratado de Beijing y de estas presiones hay un derecho bastante limitado. Aquí es importante decir que hay algunas legislaciones que conceden un tercer derecho moral a los artistas del audiovisual, que es el del doblaje en su lengua nativa, en su propia lengua. Esto es muy habitual, pensemos casos como el de Javier Bardem, por ejemplo, cuando él rueda en inglés, él tiene un actor de doblaje habitual, que es Rafael Calvo, que le dobla en su propia lengua. En estos países, para ese subtitulado, doblaje y demás, se tiene que solicitar la autorización de estos intérpretes, con lo cual aquí sí que podría haber un choque con respecto a cómo está reconocido esa declaración concertada, porque al margen de que ese doblaje se considere una modificación que no afecta al derecho moral de integridad, en estos países hay un derecho más protegido en el que sí que se tiene que solicitar esta autorización. En el caso de Ecuador, de hecho, vemos cómo el derecho moral de integridad no está tan limitado, es más amplio, te habla de oponerse a toda distorsión, mutilación y demás, sin tomar en cuenta debidamente la naturaleza de esas fijaciones audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, en el caso de Ecuador, los actores cuentan con un derecho más amplio. Y ahora vamos a la parte importante, ¿no? Que es la de los derechos patrimoniales, que son los que les da pues, la posibilidad de obtener rendimientos económicos y también un control de sus interpretaciones a través de los derechos exclusivos, ¿no? Álvaro ya lo ha adelantado, esta diferente categorización, ¿no? Entre derechos exclusivos, que son los derechos, esa facultad de control a través de la autorización o prohibición a cambio de un precio, con respecto a los derechos de remuneración, en los que se habilita el cobro una vez que esas interpretaciones ya han sido explotadas. Evidentemente, el derecho de remuneración es mucho más importante, Álvaro ya lo ha adelantado, pero yo voy a insistir en ello y vamos a ver por qué. Dentro de la regulación en el Tratado de Beijing, digamos que formulando un esquema se divide en dos fases. Primero, los derechos que tienen estos intérpretes en vivo, cuando están en directo, ¿no? Y luego, qué tipo de derechos patrimoniales tienen una vez han autorizado la fijación de esas interpretaciones para su posterior explotación.
Estos derechos exclusivos, insisto, como facultad del titular de negociar, suponen una autorización previa al acto de explotación y obviamente son los que negocian los actores a través de los contratos, ¿no? Por eso la forma idónea, digamos, una forma práctica de hacerlo, se permite ese ejercicio individual, no es tan necesaria esa gestión colectiva, salvo actos de explotación secundarios, obviamente. Estas condiciones de explotación se negocian, ¿no? En esos contratos, en el caso de los artistas, pues de los artistas del audiovisual, pues en los contratos de producción audiovisual, por ejemplo. Para el caso de esas interpretaciones en vivo, evidentemente tienen un derecho exclusivo a autorizar esa fijación, es decir, el que se produzca la grabación, e igualmente tienen también un derecho exclusivo a autorizar la radiodifusión o la comunicación pública de esa interpretación en vivo. Radiodifusión y comunicación pública aparecen separados porque, bueno, la radiodifusión se entiende como esa transmisión inalámbrica, ¿no? Incluida la que se hace vía satelital a través, pues eso, de organismos de radiodifusión, operadores de televisión y demás, y la comunicación pública es la transmisión alámbrica o inalámbrica, emisión, retransmisión y demás, es decir, cualquier forma de comunicación pública que no constituya un acto de radiodifusión. Este derecho, tanto en el Código Ingenios como en Beijing, obviamente, está ponderado diciendo que, bueno, que el artista no puede oponerse cuando su interpretación constituya por sí misma una ejecución radiodifundida. Esto realmente es evidente porque, bueno, lo que viene a decir es que una vez autorizada la radiodifusión de esa interpretación en vivo, el artista no puede oponerse a la retransmisión o a otros actos de comunicación pública secundarios, ¿no? O sea, si tú estás autorizando la radiodifusión, tú no te puedes oponer a que luego en otras plataformas se haga ese acto de comunicación pública. Entonces, bueno, esta es la primera fase, estos derechos exclusivos para interpretaciones en vivo, y luego ya viene la parte realmente interesante del Tratado de Beijing, ¿no? Que es cómo están regulados los derechos de estos artistas una vez se ha autorizado la fijación, y vamos a compararlo con el esquema seguido tanto en el Código Ingenios como también en el Tratado de Fonogramas. Digamos que de los artículos 7 al 11 están regulados los derechos exclusivos a autorizar la explotación de esas interpretaciones fijadas, y luego veremos el artículo 12, que es el que te regula la forma de ejercicio y te da un sistema flexible, ¿no? Para los Estados miembros, para que, digamos, confluyan los dos sistemas, tanto de los países de derecho de autor como principalmente países anglosajones y en especial pues, el régimen estadounidense, en el que esa titularidad en origen es del productor y los actores pues, cuentan con los famosos residuals, ¿no? A través de la negociación y convenios colectivos que llevan los sindicatos, que en su caso es práctico y funciona bien porque ellos tienen sindicatos fuertes, pero en el caso de los países europeos y América Latina ahí es donde tienen que entrar en juego las entidades de gestión colectiva. Como vemos, dentro de esta regulación, reproducción, distribución, alquiler y la famosa puesta a disposición, que no me voy a referir a ella porque ya ha hablado Álvaro, están regulados como derechos exclusivos, y aquí vemos una de las grandes diferencias, por eso está en rojo, con respecto a cómo está regulado en el Tratado de Fonogramas para los músicos, ¿no? Porque la radiodifusión y comunicación pública no cuenta con un derecho de remuneración como se cuenta en el Tratado de Fonogramas, sino que realmente se abre un sistema flexible en el que los Estados miembros pueden elegir regularlo o como derecho exclusivo, o de no ser así, como derecho de remuneración, o un sistema de reservas en el que pueden limitar determinados actos de comunicación pública al derecho exclusivo tal, o directamente pueden no conceder este derecho, ¿okay? Pueden hacer que no haya un derecho no tengan un derecho exclusivo. ¿Cómo se ha regulado en el caso de Ecuador? Vemos que sigue el sistema de que la reproducción, distribución y alquiler son derechos exclusivos. La puesta a disposición es un derecho exclusivo que además también cuenta con un derecho de remuneración aparejado, lo cual es la fórmula ideal, y veremos que tanto la radiodifusión como la comunicación pública no tiene un derecho exclusivo, sino una de radiodifusión. Este contenido es el que difiere precisamente con el sistema del Tratado de Fonogramas, ¿no? Reconocido a los músicos. Esta es una de las principales diferencias que tiene el Tratado de Beijing con respecto al TOIEF. ¿Y cómo está regulado esto en Ecuador y por qué es importante el derecho de remuneración? Ya lo ha adelantado Álvaro, pero toca insistir. El artista, cuando se sienta delante del productor audiovisual a consentir la fijación a través del contrato de producción audiovisual, siempre va a ceder todos los derechos, y es evidente que tiene que hacerlo
para facilitar la explotación de la obra. Un actor no se puede sentar a negociar y decir, bueno, pues te cedo la reproducción y la distribución, pero no la comunicación pública. Obviamente eso no sirve para nada. Por eso hay sistemas de presunción de cesiones, por eso digamos que el sistema de propiedad intelectual tiene que favorecer el que el actor ceda esos derechos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como normalmente la mayoría de actores no tienen una fuerza negociadora con la que pueden ceder esos derechos a cambio de un precio muy alto, es donde entran en juego los derechos de remuneración, ¿no? Para compensar estos actos de explotación masiva. Y ahí es donde entra el sistema de 3 opciones del Tratado de Beijing, el artículo 12.1, que supone todo un éxito a nivel de negociación porque consigue que confluyan los sistemas de copyright con los sistemas de derecho de autor continental, ¿no? ¿Cuáles son las 3 opciones? La primera, la titularidad en origen para el productor audiovisual, que es lo que sucede en el sistema de copyright, ¿no? A través del Work Made for Hire, por ejemplo. La segunda es que haya una facultad de ejercicio de esos derechos para el productor. Y la tercera, que es la que de facto existe en Ecuador y en muchísimos países de América Latina y de Europa, y que es la ideal, es la de la presunción de cesión. Es decir, si te sientas, me vas a ceder todos los derechos y así no me los cedas desde el momento en que estás firmando este contrato, se entiende que me has cedido los derechos necesarios para explotación de la obra. Pero claro, una vez cedidos estos derechos, ¿cómo conseguimos garantizar, ¿no? el que los actores participen en estos rendimientos económicos por la explotación de las interpretaciones? Los derechos de remuneración, los excelentísimos derechos de remuneración, ¿no? Que son estos derechos de crédito en los que se compensa a los titulares por la pérdida de control de esa obra y que nuevamente aquí la diferencia con respecto al derecho exclusivo no es ni de precio, ni, o sea, el derecho de remuneración no vale menos que el derecho exclusivo. Simplemente es el momento en el tiempo en el que se ejercita el derecho. El derecho exclusivo, el autor autoriza antes para que se haga la explotación. En el caso del derecho de remuneración, el cobro se habilita una vez se ha realizado este acto de explotación, pues ahí vemos los diferentes ejemplos, ¿no? Plataformas digitales, cines, televisión, etcétera. Entonces, estos derechos de remuneración, ¿por qué son importantes? Porque permiten y garantizan esa obtención de rendimientos económicos y, evidentemente, la forma de ejercicio idónea es la gestión colectiva, ¿no? Es el ejercicio colectivo, primero, por la imposibilidad del titular de acudir a todos esos usuarios, pero es que además, al margen de lo que puedan creer los usuarios, para ellos es mejor porque les dota de seguridad jurídica, ¿no? Porque a través de los sistemas de tarifas y demás, hay un control por el cual el usuario puede estar tranquilo, sabe que está pagando el precio justo por esos actos de explotación y sabe que a través de los controles de autoridades de control y demás, pues bueno, como las entidades de gestión están sometidas a ese fuerte control público, pues evidentemente en términos de transparencia van a rendir cuentas con respecto a un reparto adecuado. Este es el sistema flexible famoso en el que tenemos el 12.1, que es esa presunción de cesión, y por otro lado el 12.3, que es el que habilita a que se reconozcan derechos de remuneración a favor de los artistas por todo tipo de actos de comunicación pública y demás, ¿no? ¿Cómo está reconocido en Ecuador? Tenemos la presunción de cesión. Sí. Agradecemos que vayas redondeando ya la intervención porque se acaba el tiempo. Sí, perfecto, 5 minutos, no me demoro más. Gracias, Lina. Y lo que decía, artículo 224 tenemos la presunción de cesión, artículo 225 tenemos que los artistas del audiovisual, también en ese mismo artículo se reconoce a los de interpretaciones fijadas en fonogramas, un derecho de remuneración completo por todo tipo de acto de comunicación pública, puesta a disposición y el alquiler. Así está regulado tanto la presunción como el derecho de remuneración. Y como ya he adelantado, pues bueno, son de gestión colectiva obligatoria, ¿no? Porque es la forma de ejercicio idónea, así bien establecido en las diferentes actas de las conferencias diplomáticas y también se ha pronunciado al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A modo de conclusiones, el Tratado de Beijing, sentando este tipo de derechos, evidentemente, siempre lo decimos, es muy importante, no supone ningún tipo de coste para los estados que quieran adherirse, y de hecho en Comunidad Andina solo Perú lo ha hecho. En el caso de Ecuador y Colombia sería muy sencillo porque no sería necesario hacer una reforma legislativa. Ya hemos visto que el Código Ingenios supera, de hecho, los estándares del Tratado de Beijing. En el caso de Colombia, tanto con su ley de derecho de autor como la FANI-MICI, en el que se reconocen derechos de remuneración a los artistas también. Y es importante, primero eso, por primera vez se reconoce propiedad intelectual de los actores a nivel internacional, sienta en la era del audiovisual estos estándares mínimos de protección que favorecen el desarrollo cultural
a través del sistema multilateral de la OMPI, permite a los actores reclamar sus derechos de propiedad intelectual, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en todos aquellos países firmantes del tratado y, sobre todo, lo que ha comentado Álvaro, ayuda a combatir la perversa brecha de valor, ¿no? Ya hemos visto en estos momentos en los que consumimos más audiovisual y música también que nunca y, sin embargo, estos titulares no tienen la posibilidad de obtener unos rendimientos adecuados por todos esos actos de explotación. Además, desde un punto de vista de derechos morales y en confluencia con los derechos de imagen, obviamente, que son otro tipo de derechos porque tienen otro objeto de protección, esto ayuda a determinados actos que se realizan en el entorno digital que, por ejemplo, pueden afectar el derecho de integridad. Para el caso de Ecuador y su proceso de adhesión, lo dicho, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos cumple todos esos estándares, con lo cual esa adhesión del tratado no supone obligaciones a Ecuador y además es una deuda pendiente, ¿no? La Convención de Roma ya fue ratificada hace más de 50 años. En el caso del Tratado de Fonogramas, lo mismo, ratificado hace más de una década y es muy importante dentro de este proceso de adhesión, que hemos visto que hay un sistema flexible, el hecho de que en Ecuador ya haya reconocido los derechos de remuneración impide el que con la adhesión al tratado se dejen de reconocer estos derechos porque a través del artículo 19.3 del propio Tratado de Beijing, como el objeto del tratado es el desarrollo de los derechos de los actores, se prohíbe expresamente, ¿no?, el que los países se adhieran al tratado y aprovechen este sistema flexible para quitar derechos ya reconocidos. Así que nada, esta es la importancia del tratado. Se recomienda la adhesión con la firma y ratificación. Se hace todo en un solo acto a través del procedimiento de adhesión. Y es importante porque dentro del derecho de autor la Santísima Trinidad para que el sistema funcione está en tener una buena ley, que en el caso de Ecuador y Colombia las tenemos, tener un buen sistema de gestión colectiva y sobre todo tener un buen sistema de observancia. Entonces nada, con esto 1000 disculpas si me he pasado del tiempo, ahí está el contacto y nada, muchísimas gracias a todos por su atención.